Bien, ahora vamos a ver lo que es el autotransformador. El autotransformador es un dispositivo el cual es un dispositivo de propósito especial para cuando en este caso se desea aumentar el voltaje en pequeñas cantidades. Bueno, ya sea aumentarlo o disminuirlo en pequeñas cantidades. Esto es para compensar los casos de caída de tensión. Por lo que normalmente diseñar un transformador con dos devanados a través de un núcleo para compensar esas pérdidas pues sería muy costoso. Entonces, en la siguiente figura se muestra eh, el caso para un autotransformador elevador, donde el voltaje de salida es la suma de tensión de ambos devanados. Ustedes observan aquí en esta figura, tenemos lo que es el transformador convencional que hasta el momento habíamos visto, y este correspondería a el autotransformador, donde ustedes observan aquí ya la conexión o el devanado no es a través de un núcleo, ya sea de aire o ferromagnético, sino que es una conexión física entre ambos, entre tanto el voltaje o en el lado primario como el lado secundario, donde este devanado se le conoce como devanado en serie y este devanado se le conoce como devanado común. En la siguiente figura mostramos un transformador de reductor. En este caso, la entrada de tensión es la suma de voltaje del devanado en serie con el devanado común. En este caso, el voltaje de salida simplemente es el voltaje del devanado común, como se muestra aquí en la figura, donde aquí este es un autotransformador reductor, que en este caso, como se mencionó anteriormente, tenemos que la entrada es la suma de ambos devanados y la salida es simplemente el voltaje del devanado común. Ahora, dadas las características de este transformador, se cambia la terminología de este y por ende la notación para cada uno de los elementos del autotransformador. Esto es, para el voltaje común se denota como PC, correspondiente al voltaje común. Tenemos I sub C, corresponde a la corriente del devanado común. El voltaje en serie, que es el voltaje correspondiente al voltaje del devanado común. La corriente en serie. Además, tenemos lo que es el voltaje del lado bajo o del lado bajo del transformador, que en este caso particular corresponde a este lado. Y la corriente del lado bajo del transformador, que igualmente es la que fluye hacia acá, en este lado, ¿no? Hay que tomar en cuenta que esto es en este caso es para el reductor, el autotransformador reductor. Bien, también tenemos lo que es el voltaje del alto voltaje. El voltaje del lado de alto voltaje es precisamente, se denota como V sub H, que es el que viene aquí, y la corriente del lado alto del transformador. Aquí hay que tomar en cuenta que si es como lo mostramos en la figura anterior, cuando es un autotransformador elevador, el voltaje de bajo voltaje va de este lado y el voltaje del lado de alto voltaje iría de este lado. Finalmente, tenemos lo que es el número de espiras del común correspondientes al devanado común y el número de espiras de serie o el del devanado en serie, que es el que corresponde a este de acá. Bien, ahora, el lado primario puede ser tanto de alto como de bajo voltaje, como les había comentado anteriormente, dependiendo de la aplicación, ya sea elevador o reductor. Dichos voltajes y corrientes en las bobinas correspondientes se relacionan de acuerdo a las siguientes ecuaciones, donde tenemos que el voltaje del común sobre el voltaje del serial es igual a la relación de espiras, o el número de espiras del común sobre el número de espiras del serial. Algo similar a lo que veníamos manejando. De igual manera, la relación de la corriente, en este caso, sí, la relación de la corriente con el número de espiras es el número de espiras del común por la corriente del común
es igual al número de espiras de serie por la corriente de devanado en serie, cuyos voltajes de las bobinas son los voltajes de entrada y salida que relacionan las siguientes ecuaciones. En este caso, el voltaje del lado de bajo voltaje es igual al voltaje del devanado común, y el voltaje del lado de alto voltaje es igual al voltaje del devanado común por más el devanado del devanado en serie. Ahora, las corrientes de las bobinas de entrada y salida se relacionan también igualmente con estas ecuaciones, donde la corriente del lado del bajo voltaje es igual a la suma de la corriente del lado del devanado común más la suma de la corriente del devanado en serie. Por lo que la corriente del alto voltaje o del lado de alto voltaje es igual a la corriente del lado del devanado serial o el devanado en serie. Bien. Ahora tenemos las relaciones entre el voltaje y la corriente de un autotransformador. Dicha relación de voltaje involucra a ambos lados del transformador, y en este caso son relativamente sencillos de determinar. Para el caso del lado de alto voltaje, dicho voltaje está dado por la ecuación que dice que el voltaje del lado de alto voltaje es igual al voltaje del devanado común más el voltaje del devanado en serie. Dado que tenemos esta relación de espiras, entonces, sustituyendo, tenemos que el voltaje del lado de alto voltaje es igual al voltaje común más la relación del número de espiras del devanado en serie sobre el número de espiras del devanado común por el voltaje del devanado común. Ahora, tomando en cuenta que el voltaje del lado de bajo voltaje es igual al voltaje del devanado común, se tiene que el voltaje del lado de alto voltaje es igual al voltaje del lado de bajo voltaje más la relación de espiras que existe dentro del lado del devanado en serie con respecto al devanado del común por el voltaje del lado de bajo voltaje. Por lo tanto, resolviendo el quebrado, o en este caso la fracción, tenemos que el voltaje del lado de alto voltaje es igual al número de espiras del lado del devanado en serie más el número de espiras del devanado común sobre el número de espiras del devanado común por el voltaje del lado de bajo voltaje. Si yo quiero obtener el voltaje del lado de bajo voltaje, simplemente despejo esa variable y obtengo esta ecuación, donde sería igual a el número de espiras del devanado común sobre la suma del número de espiras del devanado en serie más el número de espiras del devanado común por el voltaje del lado de alto voltaje. Ahora, esto con respecto a los voltajes de ambos lados del transformador. Para las corrientes, tenemos que en ambos lados del autotransformador están dadas por las siguientes ecuaciones. Aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff, tenemos que la corriente del lado de bajo voltaje es igual a la suma de la corriente del devanado común más la corriente del devanado en serie. Dado que la relación en el caso del número de espiras con las corrientes de ambos devanados, se dice que entonces, sustituyendo, la corriente del lado de bajo voltaje es igual al número de espiras del devanado serial sobre el número de espiras del devanado común por la corriente del devanado en serie más la corriente del devanado en serie. Entonces, tomando en cuenta que la corriente del lado de alto voltaje es igual a la corriente del devanado en serie, se tiene que la corriente del lado de voltaje es igual al número de espiras del devanado en serie sobre el número de espiras del devanado común por la corriente del lado de alto voltaje más la corriente del lado de alto voltaje. Por lo tanto, tenemos que, igualmente resolviendo la fracción, tenemos que la
corriente del lado de bajo voltaje es igual al número de espiras del lado serial, o la suma del número de espiras del devanado del serial más el devanado del común sobre el número de espiras del devanado común por la corriente del lado de alto voltaje. De igual manera, si yo quiero obtener el voltaje del lado de alto voltaje, la corriente del lado de alto voltaje, puedo despejar la ecuación y obtengo la corriente del lado de alto voltaje. Ahora, tenemos lo que es la ventaja del valor nominal de la potencia aparente del autotransformador. En el caso de un transformador convencional, se conecta, mejor dicho, si un transformador convencional se conecta como autotransformador, puede manejar mucho más potencia que la nómina o que la potencia nominal original. Esta es la potencia aparente que entra y sale del transformador, las cuales se definen como la potencia de entrada es igual al voltaje del lado de alto voltaje, del lado de bajo voltaje, perdón, por la corriente del lado de bajo voltaje. Y la de salida es igual al voltaje del lado de alto voltaje por la corriente del lado de alto voltaje. Ahora, a través de dichas ecuaciones, se puede demostrar que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Y esta, a su vez, es igual a la potencia de aparente de entrada y salida, como se muestra aquí. Tenemos que ese es la potencia aparente de entrada y salida. Por lo que la potencia aparente de los devanados, correspondiente exactamente o particularmente a los devanados, se define como S sub D, que es igual al voltaje del lado del devanado común por la corriente del devanado común, y esta a su vez es la misma potencia. Tenemos que es el voltaje del devanado en serie por la corriente del devanado en serie. Ahora, la relación entre la potencia que entra en el primario y sale por el secundario de dicho transformador, la potencia en sus devanados se puede encontrar de la siguiente manera. Esto es, tenemos que la potencia de los devanados es igual al voltaje del devanado común por la corriente del devanado común. Pero tenemos que el voltaje del devanado común es igual al voltaje del lado de bajo voltaje, y la corriente del devanado común es igual a la corriente del lado de bajo voltaje menos la corriente de alto voltaje. Sustituyendo, tenemos que la potencia de los devanados es igual al voltaje del lado de bajo voltaje por la diferencia entre la corriente del lado de bajo voltaje menos la corriente del lado de alto voltaje. Desarrollando la ecuación, tenemos que entonces vamos a encontrar un valor, o mejor dicho, vamos a tomar la ecuación correspondiente a la corriente del lado de alto voltaje que obtuvimos anteriormente. Esta es esta ecuación, para posteriormente sustituirla dentro de esta ecuación. Por lo que, sustituyendo, llegamos a esta ecuación, donde una vez sustituyendo la corriente del lado de alto voltaje, tenemos esto, por lo que ahora desarrollando la fracción, obtenemos esta ecuación, donde precisamente la potencia de entrada es igual al voltaje del lado de bajo voltaje por la corriente del lado de bajo voltaje. Por lo que nos da, tomando en cuenta que las corrientes de entrada y la de entrada, la relación de entrada-salida, perdón, la potencia aparente, entonces sustituimos este valor correspondiente a al voltaje del lado voltaje y la corriente del lado voltaje, y tenemos que la potencia de los devanados es igual a la potencia la potencia aparente, y que multiplicado por el número de espiras del devanado en serie,
sobre la suma del devanado en serie más el devanado el número de espiras del devanado común. Por lo tanto, se tiene que la relación de potencia aparente en el primario y en el secundario con respecto a la potencia aparente de sus devanados es la siguiente, simplemente es la relación entre ambas potencias. Bien, ahora, una vez visto lo anterior, tenemos algunas características de este tipo de transformadores. En este caso, normalmente no es posible conectar simplemente un transformador ordinario como un autotransformador, dado que el aislamiento del lado de bajo voltaje del transformador normal o convencional no es lo suficientemente fuerte como para soportar todo el voltaje de salida en la conexión, en la configuración como un autotransformador. También en los transformadores que se construyen de manera específica como autotransformadores, este aislamiento en la bobina es más pequeño. Ese se llama el devanado en serie, que es tan fuerte como el aislamiento de la bobina más grande. También, en los sistemas de potencia, es común utilizar autotransformadores siempre que dos voltajes con nivel muy cercano necesiten transformarse, ya que mientras más cercanos sean los voltajes, mayor será la ventaja de potencia del autotransformador. También se usan como transformadores variables, donde la toma de bajo voltaje se mueve hacia arriba y hacia abajo en el devanado. Esta es una manera muy conveniente de obtener un voltaje de corriente alterna variable. Ahora, la principal desventaja de los autotransformadores es que, a diferencia de los transformadores ordinarios, hay una conexión física directa entre el circuito primario y el secundario, por lo que se pierde el aislamiento eléctrico en ambos lados. En este caso se pierde el aislamiento, pero se gana en potencia, que es lo que vamos a ver más adelante. Si una aplicación particular no requiere el aislamiento eléctrico, entonces el autotransformador es una forma conveniente e ideal, barata sobre todo, de unir dos voltajes muy parecidos. Recuerden que los autotransformadores normalmente se diseñan para compensar caídas de voltaje en un rango muy pequeño.